Bienvenidos, esto es QM Agro, este es el programa agroindustrial de la provincia de Buenos Aires, aquí desde la ciudad de La Plata para todo el país. Vamos a estar teniendo un programa hablando de política, hablando de transporte y de algunas cosas más, Andrés. Sí, también vamos a ver toda la actualidad política, que hay muchísimas novedades por el lado del Ministerio de Agroindustria. Vamos a decir eso nada más. Y también, como comentabas, el tema de las malezas, que es un tema que preocupa y mucho a los productores. Muy bien, vamos a meternos en la venta de este programa y nos metemos de lleno en el contenido. Roland H., líder en motocortadoras autopropulsadas de césped, malezas y arbustos. Entrega inmediata y financiación hasta en 12 pagos sin interés. Las más robustas, sencillas y rendidoras del mercado. Roland H., sencillamente insuperables. Integramos la última tecnología respetando el medio ambiente. Uniport 3030. Innovación, tecnología, robustez, precisión y seguridad. Yacto, a su lado siempre. Y la mesa de los argentinos se acerca a nuestras carnes vacunas y vamos a hablar un poco de ese tema para comentarles no solo la producción, sino cómo se acerca al consumo. Sí, también, Manuel, están las porcinas, las avías. Sí. Yo te digo, uno de los mejores asados que comí en mi vida, y acá van a saltar todos los fanáticos de la carne bovina, pero fue un asado de cerdo. Fue uno de los mejores asados que comí en mi vida, y tengo un par de asados encima. Sí. La verdad que sí. Bueno. Pero bueno, vamos a volver al asado de carne bovina, y estuvimos hablando con Adrián Bifaretti, él es del IPCBA, y nos estuvo explicando justamente el tema de cuál es la presencia de la carne de feedlot de los establecimientos de engorda corral en la mesa justamente de los argentinos. La idea es un poco presentar en esta jornada campo del IPCBA, primera jornada en un feedlot, un poco algunos resultados que tenemos de estudios de mercados hechos por el instituto y la relación del argentino con la carne de feedlot, ¿sí? Un primer dato interesante es que hay un desconocimiento de, digamos, cuando vos le preguntás al consumidor si sabe diferenciar carne de feedlot y carne de un sistema pastoril, el 94% responde que no sabe o no está en condiciones de diferenciar, ¿sí? Y un 6% dice que sí, que en principio él digamos, conoce más o menos cómo es la carne de feedlot y asocia un color más claro, más brillante, que de hecho en principio es así, y la reconoce también como carne más tierna, ¿sí? Y lo que yo muestro de la charla, más allá de esta relación entre el consumidor y la carne, evidencia científica de que en la medida que vos hablás de carne de feedlot con un mayor porcentaje de grasa, digamos, intramuscular, uno la asocia generalmente a mayor palatabilidad o aceptabilidad de la carne, ¿no? El marbling es uno de los elementos que te dan de alguna manera aceptabilidad y palatabilidad. Pero como te decía, en primer lugar hay un desconocimiento del consumidor, en línea con otras cosas que también hemos venido mostrando para otros aspectos del consumo de carne. Cuando vos le preguntás al consumidor cuál es la mejor carne, 64% de la gente dice la mejor carne es carne de los sistemas pastoriles. Con lo cual, ahí ya empezamos a tener algunas cuestiones de, ¿cómo decirlo?, pero que no terminan de cerrar en términos de cómo funciona este mercado interno, ¿no? Nosotros hicimos hace poco una encuesta que la hicimos en la Sociedad Rural de Palermo, unas 150 encuestas a personas adultas, a consumidores adultos, y le dimos a elegir entre 3 tipos de niveles de grasa intersticial, ¿sí? Mostrándole imágenes con distintos niveles de marmoreo. Y para sorpresa, la gente termina eligiendo la carne más magra,
¿sí? O sea, visualmente el consumidor prefiere carne más magra. Ahora, después, eso sería en el momento de compra. Después, en el momento de consumo, cuando come la carne, obviamente siempre destaca la terneza. Y la terneza está asociada normalmente a carne con mayor grasa intersticial. Ahí hay bastante evidencia que yo muestro de otros países, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas cuestiones que me parece que debería trabajarse desde lo comunicacional en la carne de feedlot, en donde resaltar la mayor palatabilidad y aceptabilidad por parte del consumidor y la importancia que tiene un marbling en la cuestión del momento de compra, que es cuando se define la compra, ¿no? Es decir, bueno, que el consumidor enseñarle que comprar con un poco de más veteado seguramente va a terminar redundando en una mayor aceptabilidad y palatabilidad de la carne. La gente, cuando vos decís, bueno, ¿cuál es tu preferencia? El tema de terneza aparece ahí al tope de los requerimientos, y el sabor es como que ha ido, yo diría, relegándose en Argentina, ¿no? En la medida que ha ido entrando más la carne de feedlot y la misma terneza ha ido empujando al consumidor a llevarse más que nada por la cuestión de terneza y no tanto por sabor. De todas maneras, no hay quejas. Alguno podrá haber dicho al principio de esta historia, tiene gusto a cerdo la carne vacuna, pero hoy se escucha cada vez menos esa crítica o ese comentario, no sé si es crítica tampoco. Normalmente se venden indistintamente y sé que hay algunos proyectos legislativos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que apuntan a buscar una diferenciación de la carne de feedlot con respecto a la carne de sistemas pastoriles, pero partí de la base que en Argentina todavía el 70%, 75% de la carne se comercializa a nivel minorista por carnicerías, y en las carnicerías todavía estamos con mucha distancia de tener una adecuada información o disponibilidad de los atributos de la carne hacia el consumidor. Y vamos a hablar de lo más importante que sucedió en esta semana, en el resumen de noticias. Hay unas bajas importantes, Andrés, en el Ministerio de Agroindustria. Sí, exactamente. Tenemos un resumen picante, Manuel, esta semana. Vamos a empezar con todas las novedades políticas, puntualmente con lo que pasó en el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Renunció, por decirlo de alguna manera, ¿no?, todo lo que es la plana mayor de la Secretaría de Agricultura Familiar, que estaba encabezada por Carlos Aloati. Se presentó la renuncia y hay distintas versiones de qué fue lo que pasó realmente. Por un lado, por lo que es la vía formal, el Ministerio de Agroindustria presentó un comunicado diciendo que Aloati ya había cumplido una etapa y que se está a la espera, bueno, de seguir adelante con lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar, que va a estar, cumpliendo las funciones, encabezándola, en cierta manera, Guillermo Bernaudo, que es el jefe de gabinetes. Esto imagino que es una medida hasta que se encuentre un reemplazante. Pero acá en realidad el dato duro que hay que tener en cuenta es el recorte presupuestario que está estableciendo el presupuesto nacional, que bueno, va a afectar al Ministerio de Agroindustria y a todas sus áreas. Y estos son los primeros efectos que se están viendo, porque no solamente en agricultura familiar. Ahora, por ejemplo, en estos días, Carvap y CAME sacaron un comunicado expresando su solidaridad con el INTA, que también está sufriendo este recorte presupuestario y que puede ver peligrar sus puestos de trabajo, o sea, de becarios, de planes de extensión, y todo esto que es lo que hace fuerte al INTA, se puede ver recortado para el año que viene. El presupuesto no está aprobado, pero se está hablando de un recorte y ya está filtrándose en lo que es la política nacional, como vemos en agricultura familiar, y en los organismos emblemáticos, como el caso del INTA. Muy bien, vamos a ver algunos números, vamos a analizar un poco cuál es el momento de la carne bovina, Andrés, en este momento. Sí, hoy, bueno, en la nota anterior estamos hablando del feedlot, y bueno, pero ahora hay un comunicado que sacaron en conjunto el IPCBA, el Consorcio Exportador ABC, y el CICRA, explicando que hay unos números preocupantes en lo que es la faena bovina.
Acá tenemos, por ejemplo, entre los meses de agosto y septiembre de este año, la faena disminuyó un 7,8%. La faena de septiembre, comparándonos, fue de 950.000 cabezas, lo que representa un 13% menos. Ahora el número más grueso, entre enero y septiembre de 2015 y el mismo periodo 2016, varían las fuentes, pero bajó entre un 8 y un 11%. Y todo esto se da con un incremento en promedio, ¿no?, en el precio mostrador de la carne de un 44%. ¿Y todo esto en qué se refleja? En que disminuye el consumo, el asadito que comemos todos los fines de semana, y está disminuyendo. Estamos en un consumo de 55 kilos habitante año. Esto es, con respecto al año pasado, el consumo cayó en un 5%. Más allá de que lo que son, por ejemplo, la carne aviar o la carne porcina están ganando algunos espacios, esto es claramente una retracción del consumo por la incidencia del precio, porque lo que es la exportación de carnes, que es la gran apuesta del gobierno nacional, no está funcionando, está repuntando algo lo que es la exportación de carne, pero no en los números suficientes como para sostener el mercado, y el mercado se venía sosteniendo los últimos años con el consumo interno, y al caer en consumo interno pasa todo esto. Muy claro, Andrés, esta placa y estos números que nos ayudan a ver este tema. Ahora nos vamos a meter con las malezas y tenemos un informe al respecto. Sí, las malezas es un tema que en cada campaña preocupa mucho a los productores. El año pasado fue un año de clima muy húmedo, muchas lluvias, muchas precipitaciones, y esto hizo que las malezas salgan a full. Y ahora, bueno, va a ser un año seco, pero igual hay que tomar precauciones. Para ver algunos tips de manejo en el tema de malezas, hablamos con Santiago Barberis. Él es un reconocido asesor privado que nos estuvo explicando qué hacer con las malezas en esta campaña. Y lo que vemos para este año con el tema de malezas es, se prevé, a diferencia de lo que venía con el años anteriores con mucha agua, se prevé que sea un año con un poco menos de agua. Ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado es en que cuando tenemos poca agua y puede llegar a haber algún poco de sequía, todos los herbicidas que son post-emergentes, lo que se aplican con maleza nacida, necesitan de buenas condiciones ambientales, que haya humedad, y la maleza tiene que estar creciendo en una condición buena. Cuando la condición de sequía puede aparecer, ahí es muy importante que usemos los preemergentes. ¿Por qué? Porque como si vamos a tener unas condiciones malas, los controles pueden no llegar a ser muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de que esas malezas que aparezcan para aplicar con postemergentes sean la menor cantidad posible. ¿Y eso cómo lo logramos? Con preemergentes. Hay preemergentes específicos para gramínea, preemergentes específicos para yuyo colorado, que es el gran problema, para rama negra. Y eso me parece que es la solución. La propuesta para este año es empezar a usar más preemergentes. Vemos que mucha gente todavía no está utilizando y es la herramienta. Nosotros, empezando con un buen preemergente, lo que hacemos es bajamos ya la población de maleza que tenemos en el lote. Después, si tenemos alguna maleza que vaya apareciendo, la controlamos con el postemergente. En años buenos ese postemergente va a andar perfecto, en años más secos puede ser que tengamos problemas. Entonces, si hay un problema potencial, el tema es que vengamos con la menor cantidad de malezas posible. ¿Cuáles son las principales consultas que tenés por parte de los productores a la hora de enfrentar las malezas, justamente? Normalmente lo que se ve es, nosotros vemos que yendo desde Córdoba hacia el este, el principal problema es la primera vez que uno se enfrenta con la maleza. Es un ejemplo claro lo que pasó ¿se acuerdan? Hace unos años con rama negra, y este año el problema está siendo, en los últimos años, es el yuyo colorado resistente, el Amaranthus. Ese yuyo colorado que arranca en la zona del sur de Córdoba viene avanzando año a año hacia el este. Y lo que vemos es que cada año que pasa va avanzando unos 50, unos 100 kilómetros. Y uno puede ir al oeste y vemos que, por ejemplo, ya la zona de Vicuña Maquena, hay muchos establecimientos que ya lo tienen muy bien manejado al yuyo colorado. El problema es cuando estamos en las zonas en que va a aparecer por primera vez. Todos los productores piensan que a mí no me va a pasar, que yo no voy a tener el problema. Y lo que pasa es que empezamos a tener los problemas. Y ahí, si no estamos conscientes de lo que va a pasar, podemos llegar a tener problemas importantes. ¿Por qué? Porque el yuyo colorado es una maleza que es una C4, tiene una gran capacidad de crecimiento y se puede controlar cuando tiene 10 centímetros o menos. Con más de 10 centímetros es casi imposible controlarla. Los controles empiezan a caer mucho, y si uno no está atento, no hace un buen monitoreo, no
no tiene todo preparado, es muy difícil que lo pueda controlar. Entonces, el tema del monitoreo previo es fundamental. hay que recorrer los lotes, eso es fundamental. Se está viendo otro de los ejemplos que estamos viendo antes. Si uno cuando veía en la plena época que todas las malezas se podían controlar con glifosato, una persona podía controlar un montón de hectáreas, podía manejar un montón de hectáreas. En este momento se está tratando de que cada persona maneje cada vez menos hectáreas, porque hay que ser mucho más dedicado, lote a lote, puntual, cada situación es diferente, y bueno, lo que nos lleva es que el costo por hectárea va a ser mayor, pero necesitamos eso porque las malezas ahora necesitan una mayor dedicación y se lo tenemos que dar, porque es perder un montón de plata si no le dedicamos especial atención al control de malezas. Roland H., líder en motocortadoras autopropulsadas de césped, malezas y arbustos. Entrega inmediata y financiación hasta en 12 pagos sin interés. Las más robustas, sencillas y rendidoras del mercado. Roland H., sencillamente insuperables. Muy bien, y vamos a hablar de los granos, cómo se trasladan los granos en la Argentina. Hace mucho tiempo que tienen una sola forma y bueno, esto cuando la cosecha aumenta trae algunos inconvenientes. Sí, estamos en comunicación telefónica con Gustavo López. Él es el director de la consultora Agriten y un experto en todo este tema de transportar, de lo que es, ¿no?, el transporte de granos por todas las vías en nuestro país. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, Gustavo. Sí, se terminó una cosecha, está empezando una nueva campaña y lo que son los problemas estructurales del transporte de granos siguen estando. Contanos brevemente cómo se transportan los granos en el país, cómo es mayoritariamente. Mirá, el esquema de transporte mayoritario es el camión. O sea, sabés que en realidad prácticamente el 85% de los envíos se hacen a través de camión. Hay solamente un 12% que se hace a través de ferrocarril y el resto por hidrovía. Y esto responde en alguna medida a lo que es la estructura de producción en la Argentina. Calculá que en un radio aproximadamente de 400 kilómetros tenés gran parte de la producción, con lo cual estamos muy dependientes de estos y por ende de lo que significa transportar en camión, básicamente todo lo que son rutas nacionales, caminos internos y obviamente el parque automotor. ¿Cómo es el tema en otros países del mundo? Por ejemplo, Estados Unidos transporta la mayor parte de su cosecha, por ejemplo, a través de barcazas por el Upriver, ¿no? Exactamente, sí. En Estados Unidos vos tenés una salida muy clara, tanto sea para consumo interno como para exportación, ¿no? Dado que la producción está en los costados de este gran río que es el Mississippi, y ya sea, insisto, para lo que es la utilización interna, para lo que son las industrias locales y demás, baja por esa ría o, en su defecto, va directamente hacia el Golfo, donde están los puertos de ultramar, que son los que en definitiva se termina cargando los buques para los destinos externos. Claro, Gustavo, y bueno, siempre cuando termina una cosecha, vos hablabas del puerto de Rosario, la postal frecuente es los kilómetros y kilómetros de cola de camiones en esa época. Y ahora, bueno, se está hablando de una cosecha para esta campaña que va a superar los 110 millones de toneladas. ¿Qué es lo que habría que hacer o empezar a hacer en infraestructura para evitar todos estos problemas que se dan en la época de cosecha en la zona del Puerto Rosario, que, valga la aclaración, es tiene el mayor complejo de crashing del mundo? Sí, tal cual, vos bien lo planteás. En realidad Rosario implica prácticamente el 95% de la salida de todo lo que son aceites o productos y gran parte de los granos, te diría que casi un 60-65%. Obviamente hay un completamiento sobre los puertos de mar, pero bueno, el gran complejo portuario es el del Upriver, todo lo que es el complejo. En realidad Rosario es desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta, te diría, el centro de Santa Fe, hasta los últimos puertos, ya el Paraná arriba, que son la zona de Timbúes y demás. Yo creo que ahí tenemos un tema básicamente, insisto, con la falencia, que es la llegada de la mercadería a los puertos. Vos pensás que además gran parte de toda esta masa de volumen que están llegando a los mismos se hace en muy poco tiempo, entre abril, te diría, y a lo sumo hasta agosto, tenés el porcentaje más alto, con lo cual tenés una cuestión de estacionalidad muy fuerte. Esto implica que necesitas una red vial mucho más ágil y más
te diría, en condiciones respecto a lo que hoy en día tenemos. Hemos hecho algunas encuestas respecto a lo que son las rutas principales, no te hablo ni siquiera de los caminos accesorios, pero los principales, y bueno, el estado es realmente muy malo, lo cual pone, digamos, no solamente en peligro el tránsito por estas, sino que además se vuelve mucho más ineficiente y hace en alguna medida que se logren estas tremendas congestionamientos en los puertos. El otro punto son los camiones, que en la actualidad son bastante, te diría, obsoletos. O sea, cuando uno mide lo que es el parque automotor en su conjunto, yo creo que está excediendo los 20, 22 años en promedio, con lo cual te vas a encontrar obviamente con camiones muy sofisticados, pero que hay una gran parte de ellos, sobre todo los que hacen los trayectos cortos, los que van desde el acopio hasta, digamos, a las industrias más cercanas, o los que van desde el campo hasta el acopio y después hacia los puertos, que son realmente muy viejos. Y la otra pata, Gustavo, sí, acá estamos hablando de todo lo que es la estructura vial, los transportes. La otra pata es justamente el acopio del grano, porque ahora, bueno, están las viejas estructuras, los viejos hilos, y también están los hilos bolsa, que es de uso cada vez más frecuente. ¿Cómo está el tema de acopio de granos en el país? Es realmente también muy deficitario. O sea, vos solamente tenés el 70% de la producción, y te hablo de una producción de 110 millones, creo que el año próximo vamos a estar aspirando a tener arriba de los 122 o 23 millones. Solamente el 70% con silos fijos. El resto es con bolsa, que es una muy buena posibilidad como para salir de la coyuntura, pero implica que en realidad las posibilidades de hacer, digamos, tipificación, segregación, mejoramiento de calidad son bastante más limitadas. Claro, y el otro punto son los puertos, o sea, la salida. Exactamente. Y ahora, bueno, por último, Gustavo, te voy a poner un poco en papel del abogado del diablo. Venimos hablando, bueno, de los camiones, de las rutas, de los hilos bolsa y los acopios tradicionales, y vamos a pasar al tren. ¿Cómo ves este tema de esta medida que está impulsando el gobierno del Plan Belgrano Cargas? Mira, debería ser, esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Obviamente yo creo que tiene componentes políticos que hacen que en alguna medida se vaya frenando todo esto. Digamos, obviamente hay un interés de otros sectores que esto no funcione tan bien, pero es la gran salida de todo lo que es la mercadería del noreste y del noroeste. Claro, sería una forma de que los productores de NOA y NEA vean un poco incrementada su rentabilidad, ¿no? Sin duda. Hoy estamos planteándonos la baja de retenciones o no para las 10 provincias extrapampeanas, y no estamos pensando que en realidad esa baja de retenciones significaría entre 15 y 18 dólares, cuando en realidad estamos pensando que bajar soja desde la zona de Salta hacia los puertos de Río implica 60 o más dólares, con lo cual ese es el problema más grave, más que obviamente la imposición debería ser eliminada porque es totalmente regresiva las retenciones, pero además al darle la posibilidad, digamos, de tener un precio obviamente más lleno en origen, le podría dar, digamos, también la posibilidad de que se siga incrementando el área y que realmente la Argentina empiece a crecer a un ritmo mucho más acelerado como están haciendo otros países. Está bien, Gustavo, bueno, muy claro el testimonio, nos has paseado, como dice la canción, por las rutas argentinas, en cierta manera. Exactamente. Muchas gracias. Pero las rutas de Argentina al fin. Rutas argentinas al fin. Bueno, Gustavo, muchas gracias, será hasta la próxima. Muy bien, Andrés, hasta pronto, un abrazo. Gracias, Gustavo. Muy bien, la palabra de Gustavo López, que bueno, obviamente nos hablaba, Andrés, de una cuestión que es sabida en este país, pero bueno, esperamos en algún momento poder evolucionar y poder tener un mejor transporte de nuestros granos. Claro, siempre Argentina se mueve, como decía López, en un 85% de base en lo que es camiones, con un parque de camiones que está obsoleto, viste que Gustavo decía de 20 años o más, y en rutas que no están en buen estado, pero bueno. Esperaremos los cambios. Andrés, llegamos al final, ¿sabes? Se pasó rápido el programa. Ya rapidísimo. Volando el programa. Nos vamos a retirar, pero contarle a la gente en las redes sociales. Claro, si se te pasó volando el programa no hay problema porque lo podés ver en nuestra fanpage de Facebook o en Twitter en QM-agro. Ahí están todas las notas, todos los 4x4, todo lo que hacemos habitualmente en el programa lo tenés en Twitter. Muy bien, nos despedimos hasta la semana que viene para reencontrarnos aquí en QM Agro.